el embajador del Estado palestino en nuestro país, Mahmoud El Alwani. Le agradecemos mucho. Embajador, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, muy buenos días a usted, a nuestra cadena La Razón y a nuestros oyentes, a todo el pueblo boliviano. Bueno, embajador, para nosotros siempre es un placer conversar con usted en su calidad de embajador que lleva ¿cuánto tiempo en nuestro país? En esta tierra cariñosa, llena de amor y solidaridad y apoyo a mi causa, a mi pueblo y a mi persona, personalmente llevo 7 años y medio. 7 años y medio. Cuando usted vino y arrancó su gestión, ¿era la primera vez que llegaba a Bolivia o ya había venido en alguna oportunidad? Era la primera vez vine para abrir una embajada palestina. Soy el primer embajador palestino aquí en esta tierra cariñosa. ¿Y cómo fue? ¿Qué sintió al llegar a Bolivia y encontrarse con de repente estas montañas, esta hollada que siempre sorprende a quienes no somos de La Paz y cuando llegamos y vemos y decimos, ¿cómo hicieron una ciudad acá? Yo tenía una idea como pase que Bolivia es un país latinoamericano donde el pueblo latinoamericano es un pueblo cariñoso, ya que he tenido experiencia en otros países de Latinoamérica en mi trabajo, entonces tengo este cariño a este continente. Y cuando el presidente nuestro habló que para ofrecerme ir a abrir una embajada en Bolivia, estuve encantadísimo, dejé Madrid, España, vine para acá corriendo. Y cuando llegué, francamente, con el avión así mirando las montañas y la nieve, y cuando ya aterrizas y ves la altura y las montañas y estas sierras y la construcción, los colorines diferentes que tiene La Paz en especial y Bolivia en general, pues me sentí que es el lugar donde estaba gustándome vivir y morir, porque esta naturaleza no la tienes en ningún sitio. Bolivia ya no es un país, Bolivia es casi un continente que tiene desierto, tiene Mediterráneo por la zona de Tarija, y si subes también tiene zona amazónica, tiene de todo, tiene hasta un lago de sal, tiene el lago más alto del mundo, tiene tantas especialidades y lo más importante, tiene un pueblo tan cariñoso, tan pacifista y este carácter que tranquilos, la tranquilidad donde el mundo mira las estrellas, no mira el reloj. Qué fuerte esto que dice, ¿no? Las personas acá miran a las estrellas y no al reloj. Algo que, por lo menos en La Paz, es un poco más difícil. Casi siempre todo el mundo estamos corriendo, ¿no? Pero en otras regiones definitivamente es mucho más tranquilo. Claro, en comparación al vecindario somos mucho más tranquilos en ese aspecto. ¿Qué les sorprendió positivamente ya de la gente cuando empezó su misión hace 7 años y medio? Yo pensaba que vengo a un país donde voy a enfrentar dificultades al comienzo y de repente encontré gente que tiene una base bastante amplia sobre la lucha de los pueblos por su independencia, ya que Bolivia es un pueblo ha sufrido el colonialismo, ha sufrido el racismo, entonces por naturaleza apoyaba la causa palestina porque sabe qué es el sufrimiento de un pueblo. Entonces, en este marco encontré todo el apoyo y toda la solidaridad de los medios de información, de la gente en la calle, en las universidades, en los partidos políticos, incluso en el gobierno que me ha dado mucho apoyo. Entonces me sentí que me he trasladado de mi familia física a una familia mucho más amplia, mucho más grande aquí en Bolivia. Me han facilitado la vida, francamente. Y me voy con el dolor en el corazón. Y es que justamente estamos conversando hoy con usted, muchas veces lo hemos tenido en este y en otros espacios, y realmente usted siempre ha resaltado el acompañamiento del pueblo boliviano a la causa palestina que hoy ya no se circunscribe solamente a algunos países
rebeldes del orden mundial, sino ya prácticamente el mundo entero reconoce al Estado palestino como un Estado, como una nación, con sus propias costumbres, con su propia cultura, con su bandera, con su población, con su territorio cada vez más ocupado, embajador. Francamente que este reconocimiento llega siempre tarde. ¿Por qué razón? El 29 de noviembre de 1947, las Naciones Unidas saca una resolución 181 para dividir la patria palestina en dos estados. Un estado palestino y un estado israelí. Entonces, hemos ido muy generosos como palestinos, otorgando el 78% del territorio palestino para crear el Estado de Israel, a cambio que nos dejen vivir en el 22% de nuestra patria en paz, en 1947. Y en aquel momento la comunidad internacional ha votado a favor de la división en el reconocimiento de los dos estados. Hoy día, en 2025, todavía estamos escuchando países que quieren reconocer el Estado palestino, a pesar que tenemos 151 países en el mundo que reconoce el Estado palestino, mucho más que reconocimiento a Palestina que a Israel. Pero en el terreno estamos viendo una ocupación, un apartheid y, lamentablemente, un holocausto del siglo XXI transmitido en directo a través de las pantallas, donde más de 64.000 palestinos asesinados con sangre fría, entre ellos más de 40.000 niños menores de edad. Y la reacción mundial ante esto no está a la altura de los hechos. Nosotros lo que exigimos que no puede ser en el siglo XXI otro holocausto a mano de los hijos y nietos de lo que han sufrido el holocausto en el siglo XX. Y si nosotros como comunidad internacional permitimos esto que pase en Palestina, con una hambruna donde la gente se muere de hambre por causa humana, no natural, entonces esto va a dar luz verde a estas fuerzas multinacionales para ejercer otros holocaustos, otro genocidio contra pueblos en el futuro. Por eso la comunidad internacional está llamada a poner fin a esta barbarie, si no, esto va a repetirse en un futuro. Hoy día hay que aplicar la fuerza de la ley, no la ley de la fuerza. Si aplicamos la ley de la fuerza, como está haciendo Israel con sus aliados, entonces estamos volviendo a la ley de la selva. Lamentablemente, ayer Estados Unidos declaró que no va a permitir al presidente palestino, a la delegación palestina, irse a la Asamblea General de las Naciones Unidas, porque en septiembre, porque todos los años, todos los representantes del país, del mundo, van a la Asamblea para planear una solución mundial a las causas naturales o políticas del mundo. Y por primera vez, esta es una violación del derecho internacional, de los principios de las Naciones Unidas. Un país no miembro no puede prohibirle la entrada a las Naciones Unidas para poner lo que está pasando en el territorio palestino. A pesar que han asesinado 244 periodistas en Gaza, para no transmitir lo que está pasando hoy día en Gaza, quieren prohibir la voz palestina para que hable la verdad, lo que está pasando en este genocidio. Lamentamos mucho y hacemos un llamado a Estados Unidos que reaccione, que permite a la delegación palestina, porque nosotros, si no participamos directamente, vamos a hacerlo a través de videoconferencia, donde vamos a hacer un llamado al mundo para que tenga sus responsabilidades, porque ante la injusticia no puedes estar indiferente mirando al otro lado, sino si no actúas, eres cómplice, directa o indirectamente. Por eso entonces no quieren que Israel, a pesar de la condena de la Corte Penal Internacional y del Consejo de Seguridad, que se enfrente a este futuro oscuro
porque el imperialismo, lamentablemente, lo que pretende, como siempre, chupar la sangre de los pueblos. Embajador, hemos visto imágenes dramáticas en estas semanas, en estos meses, en las que niños prácticamente son abatidos cuando están yendo a buscar una bolsa de harina. Niños que prácticamente están a la espera de que literalmente caiga harina del cielo, porque solo por ahí han permitido, después de mucha presión internacional, que llegue ayuda humanitaria de algunos países de la comunidad internacional. ¿Hay miras de que esto realmente pueda detenerse, este genocidio contra el pueblo palestino que ya parece que jamás quedó en la parte, diríamos, en el plan B? Hoy ya hablan de ocupar Gaza, todo Gaza, y controlar completamente el ejército de Netanyahu. En el terreno, Israel hoy día controla el 86% de Gaza, el ejército israelí. Le queda el 14%. Entonces, ellos están justificando, inventando motivos y razones para no ocupar solo Gaza, sino desplazar su gente y liquidar lo que quiere oponerse o resistir para quedar en su hogar. Porque el plan ya lo hemos escuchado hasta directamente a través de los medios del señor Trump, que quería hacer una ribera de Gaza donde va a construir hoteles y tal cual, pero sin los gazatíes. Yo no sé por qué no lo hace en Miami. Porque ¿cómo va a echar a la población palestina de su territorio? Nosotros fuimos muy generosos con la comunidad internacional, otorgando el 78% de la superficie de nuestra patria a Israel para que nos dejen vivir en el 22% en paz. ¿A dónde vamos a ir? ¿Dónde quieren? ¿Qué pretenden? Gaza sufre 17 años. Este año es el año 17 con un bloqueo israelí de mar, aire y terrestre. Lo poco que la comunidad internacional quiere maquillar este genocidio, tirando 4 bolsas de harina por aviones, y la mitad están cayendo encima niños, han matado más de 6 niños, cayendo estas bolsas encima de ellos. Esto no es la solución. La solución no es cómo tirar comida o cómo abrir. La solución es, hay que ir a la raíz del problema. Primero hay que levantar el bloqueo, porque la ayuda humanitaria es un derecho humano, porque la gente está sufriendo esta hambruna, y la solución tiene que ser política, porque si hay una solución política ya no hay problema, y la solución política ya está hecha. Palestina ha negociado a Israel, y hemos firmado los acuerdos de Oslo, donde el año 1999 Israel debía haber retirado de todo el territorio palestino y nacer el Estado palestino. Hoy ha pasado 26 años y todavía no ha cumplido Israel. Netanyahu mismo en 2006 ha negociado con Arafat en White River para retirarse el ejército cuando era primer ministro la primera vez. Y entonces, al llegar al aeropuerto de Tel Aviv de Anápolis, dijo, todo lo que se negoció en Anápolis se queda ahí en Estados Unidos y no vamos a cumplir nada. Hoy día sus 2 ministros de Finanzas y Seguridad Nacional dicen, vamos a confiscar Cisjordania para evitar nacer un Estado palestino. Y quieren la inmigración palestina de Cisjordania hacia Jordania y de Gaza hacia Egipto, para quedarse con el terreno. Y lo peor no es esto, lo que ha declarado Netanyahu, que ese es el primer paso para crear la Gran Israel. Y dijo, la Gran Israel, sus fronteras comienzan del río Nilo hasta el río Éufrates en Irak. Quiere decir, quiere ocupar el Líbano, Siria, Jordania, la mitad de Irak, 1/3 de Arabia Saudí y 1/3 de Egipto. Este es el plan que está planeando hoy día Netanyahu, y en público. No es que abajo la mesa. Y lamentablemente, unos países de gran potencia,
como Estados Unidos, Alemania, le llaman autodefensa. ¿Autodefensa de qué? ¿Contra quién? Hablan de Hamas. Por favor, el problema palestino nació en 1948. Hamas nació en 1988, 40 años después. El pueblo palestino sigue sufriendo casi un siglo. La solución tiene que ser a través del derecho internacional y las leyes internacionales, tal como planea el pueblo palestino. Exigimos un Estado palestino en tierras palestinas, en el 22% de la superficie de Palestina histórica, en Cisjordania, Gaza y Jerusalén Oriental, su capital, y el derecho de retorno de los refugiados a sus hogares. Si en el mundo entero se puede vivir los pueblos, sean cristianos, judíos, musulmanes, ¿por qué en Palestina no? Palestina es la tierra de la paz, la tierra santa, donde nuestro Señor Jesucristo trajo el mensaje paz, justicia y amor a esta tierra, donde esta tierra sufre, no tiene paz, ni tiene justicia, ni tiene amor por la ocupación israelí. Hoy día tenemos muchos mercenarios que luchan con el ejército israelí a través de empresas israelíes, asesinando niños como si fuera hobby, como si fuera un PlayStation, un juego. Es que no puede ser, el mundo tiene que reaccionar. Y estas promesas que van a reconocer el Estado palestino no son suficientes. Lo que hace falta es poner fin a la ocupación, no solo reconocer el Estado palestino. Reconocer el Estado palestino es un paso positivo en la dirección correcta, pero es insuficiente, porque la ocupación debe acabar para que los pueblos puedan tener su autodeterminación. Embajador, cuando uno ve y escucha noticias de Israel, por ejemplo, al interior de Israel existe también un fuerte rechazo a lo que está haciendo el gobierno de Netanyahu, que ya venía debilitado, y para muchos en realidad esta fue su válvula de escape para salvar la mala gestión que tenía, internamente hablando. ¿Cómo lo ve usted? Primero, Netanyahu tiene 7 causas de corrupción ante la justicia israelí. Y él sabe, el día que deja el poder, se va a la cárcel. Por eso él inventó esta guerra y la está alargando para entrar a Israel como héroe nacional para que cancelar sus causas de corrupción de él y su mujer y su hijo. Los 3 tienen 7 causas de corrupción. Esto por una de las razones porque Netanyahu quiere seguir la guerra. Segundo, en Israel tenemos 3 tipos de judaísmo: los ashkenazis europeos, judíos ashkenazis europeos, judíos sefarditas orientales árabes y del oriente, y judíos falashas negros de África. Hay un racismo tremendo de los ashkenazis contra sefarditas y falashas. Incluso cuando los judíos falashas han querido donar sangre a los soldados heridos israelíes, el gobierno tiró la sangre, dijo es una sangre negra, para que la gente sepa hasta dónde llega el racismo entre ellos, no solamente contra nosotros como palestinos. Entonces, ante esta situación, Israel es un país funcional al servicio del imperio en turno, no al servicio de su propio pueblo. ¿Por qué? Porque es una base avanzada, inventada para los intereses del colonialismo. En aquel momento era francés e inglés y hoy es Estados Unidos, para controlar las riquezas energéticas en el Medio Oriente, el gas, el petróleo, y hacerla como una base comercial, unir la India a través del Medio Oriente, pasando por Gaza, para llegar hacia Europa como línea alternativa a la línea de la seda china. Entonces, la lucha internacional tenemos que pagarla nosotros como palestinos con nuestra sangre para que Europa tenga petróleo y gas y Estados Unidos se enriquece. Y lamentablemente la sangre palestina es roja, no es azul. Entonces nuestros niños no pueden ser el precio del petróleo, el gas a estos países. Pero bueno, además de esto, hemos visto la población israelí, muchos de ellos dicen, en mi nombre no admiten que el gobierno asesina a niños en nombre del judaísmo,
porque el judaísmo es una religión donde se respeta la vida humana. Lamentablemente el gobierno está usando el zionismo, es la ideología fascista que tiene este gobierno para asesinar gente, para que cumpla con su papel funcional hacia el imperio norteamericano. Y lamentablemente esto es lo que está pasando. Entonces la población israelí manifiesta, quiere poner fin a la guerra, su gobierno no lo obedece. ¿Por qué? Por intereses personales del propio señor Netanyahu para no ir a la cárcel y los intereses del lobby israelí que está en Estados Unidos a través de las multinacionales, donde estas multinacionales tienen muchos intereses en el Oriente Medio y para servir, enriquecer a algunos a cambio de sangre de niños palestinos. Cada vez más hay concentraciones multitudinarias, ¿no? Alrededor del mundo apoyando la causa del pueblo palestino. De repente en ciudades europeas donde antes no se escuchaba de este tema, hoy hay miles, cientos de miles de personas que se vuelcan a las calles y esto va tomando más fuerza. ¿Hay algún rayo de esperanza de poner fin a esto, embajador? Francamente, el pueblo palestino, cuando no hay esperanza, sueña con la esperanza. Nosotros somos optimistas por naturaleza. Nosotros amamos la vida. Odiamos la muerte y la guerra. Entonces, los pueblos del mundo han reaccionado correctamente, porque siempre los pueblos del mundo están al lado de la justicia, en contra de las decisiones de muchos gobiernos que realmente sirven al interés del imperio, porque están nombrados por el imperio y trabajan para el imperio. Pero lamentablemente los pueblos hemos visto manifestaciones en toda Europa, en Australia, en propio Estados Unidos, a pesar que la decisión de sus gobiernos están en contra y en muchas ocasiones hemos visto, por ejemplo, en Inglaterra, en Alemania, en Estados Unidos, donde la policía ha castigado a estos manifestantes porque exigiendo a sus gobiernos para que estén del lado correcto de la historia. Y lamentablemente estos gobiernos a veces, en lugar de exigir a Israel el fin de la guerra, no, facilitan la logística de armamento, mandan soldados para que mantener esta guerra porque piensan en sus intereses propios más que en los intereses de los pueblos. Pero a pesar de todo, nosotros agradecemos esta solidaridad internacional. Aquí en Bolivia, en La Paz, hemos visto muchas manifestaciones a favor, a pesar de la postura del pueblo y el gobierno a favor de la causa, pero los pueblos siempre quieren manifestar su indignación ante esta injusticia y estas masacres. Y en Europa y en Estados Unidos, incluso en la Universidad Harvard, hemos escuchado muchas voces. Incluso en Israel hemos escuchado muchas voces israelíes, intelectuales y de la gente exigiendo el fin de la guerra, porque este es un tema humano, ya no es político. Masacrar niños y mujeres es humano. El tema palestino ya se ha convertido en un tema humano. Entonces, cualquier ser humano se siente muy cercano a la causa palestina por temas humanitarios, porque nadie le gusta ver lo que está pasando en Gaza, ver niños muriendo de hambre, pueblo bloqueado, sufriendo con su propia sangre para sobrevivir. Y ante la última tecnología de armamento que está usando para liquidar un pueblo, lamentablemente. Usted decía, el pueblo boliviano siempre ha estado al lado de la causa del pueblo palestino, más allá del gobierno, de quien no hemos visto muchas actividades, por ejemplo, o muy de frente de apoyo al pueblo palestino. Nos imaginamos que sí, ha habido, Bolivia históricamente ha tenido una posición en Naciones Unidas respecto a la causa del pueblo palestino, pero usted hacía y reivindicaba mucho al pueblo boliviano, que en muchas ocasiones, más aún en esta última etapa, se ha movilizado en apoyar justamente a la causa palestina. ¿Cómo toca las fibras de usted, embajador, el que tantas personas
vayan a levantar, enarbolar las banderas de Palestina? Francamente, no solamente a mí personalmente, porque yo he trasladado estas acciones populares hacia mi pueblo y hacia mi gobierno. Y entonces, nosotros tenemos que siempre estar súper agradecidos a Bolivia, porque Bolivia fue la vanguardia, el primer país en el mundo. Ha tomado decisiones en el terreno contra este genocidio, donde ha roto relaciones diplomáticas con Israel a causa de este genocidio, donde a pesar de la crisis económica que vive el país, Bolivia ha donado 90 toneladas de medicamentos y alimentos al pueblo palestino en Gaza ahora mismo. Entonces, y no solo esto, sino se integró en todos los foros internacionales para denunciar el genocidio y ha ido a la Corte Penal Internacional, a la Corte de Justicia, a las Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad, al BRICS, incluso al CELAC, en el ALBA, en todos los foros internacionales y nacionales denunciando este genocidio y exigiendo a través de comunicados de la Cancillería, de la Presidencia, exigiendo el fin del genocidio. ¿Por qué? Porque el pueblo boliviano, todo el pueblo boliviano casi, ¿me entiende?, está a favor de la justicia en contra del colonialismo, de la agresión por su pasado que ha sufrido por su propia carne, por su propia sangre, estos masacres en la historia pasada y este sufrimiento del racismo. Entonces, los gobiernos están para obedecer sus pueblos. Y estamos seguros nosotros, el futuro gobierno boliviano va a obedecer las peticiones del propio pueblo boliviano y va a mantener esta relación de amistad y cooperación con la causa palestina. ¿Por qué? Porque tiene que estar del lado correcto de la historia este gobierno. ¿Para qué? Para denunciar este genocidio. No existe en el mundo un ser humano que está a favor de un genocidio, al menos que sea masoquista o tarado o está loco. Porque no puedes disfrutar, ver cómo masacran a niños o masacran a mujeres. Y por eso entonces tenemos toda la fe y la confianza que este pueblo boliviano tan amistoso, tan cariñoso, tanto amor que tiene hacia la causa palestina, su gobierno en el futuro obedecerá esta petición de su propio pueblo. Y agradecemos a este pueblo boliviano de verdad todo este gesto que a través de su historia, en solidaridad y apoyo a nuestra causa justa y a nuestro pueblo que sufre un genocidio. Y además un pueblo, un país que lo ha adoptado a usted como justamente un amigo de nuestro país. Un hijo más, de verdad que sí. Un hijo que ha estado 7 años y medio, que ahora toca ponerle un punto, esperemos que sea un punto seguido y no un punto final, y pueda estar nuevamente visitándonos. Termina su misión, embajador, ya en nuestro país después de 7 años y medio. Pero termina mi misión oficial aquí, pero llevo el cariño y la causa boliviana en mi corazón. Y le aseguro a todo el pueblo boliviano, seguiré en lucha para que haya un mundo más justo y donde los pueblos tienen el derecho a vivir en paz y justicia, donde los pueblos necesitan su autodeterminación. Mi misión oficial no acaba en Bolivia, porque yo lo voy a llevar en mi corazón y seguir esta lucha. Estas son mis convicciones y mis principios. Así, aquí aprendí mucho del pueblo boliviano, de la paz, de la justicia. Y por ello, yo agradezco al pueblo boliviano por darme estas lecciones, de verdad, y con estas lecciones de solidaridad y apoyo, porque he visto la solidaridad, el apoyo que he sentido durante estos 7 años y me han dado una buena lección. Por eso, le aseguro, nunca olvidaré Bolivia, volveré, seguro que volveré, pero también por donde estoy seguiré luchando por las causas justas y por la autodeterminación de los pueblos y por la justicia de los pueblos.
Nosotros vamos a estar, por supuesto, ansiosos de cuando venga de visita, de repente con la familia, para, para recordar el tiempo justamente que ha pasado acá. Nos imaginamos que también se lleva algunas costumbres, algunos sabores. No sé cuál es el plato favorito de la gastronomía boliviana que lo ha enamorado al embajador. Francamente, antes de hablar del plato, yo le aseguro que volveré a esta casa porque es mi casa, La Razón. Y siempre he dicho, desde la primera entrevista, digo, La Razón es la voz de los que no tienen voz. Y agradecemos a este medio por dar la voz a Palestina, donde muchos medios, lamentablemente comprados por el capitalismo, donde no te permiten o te alejan diciendo, tu causa no es mi línea política. Pero La Razón, desde el primer día, ha dado la voz a Palestina porque ha dado la voz a los que no tienen voz. Y esto, puedes estar seguro, volveré a mi casa, La Razón. Y hablando de la gastronomía, es difícil decir esto o el otro porque hay tanto para comer y hay tanto rico, principalmente una sopa. ¿Cuál sopa? ¿La de maní? Una sopa de maní. ¿Se va a llevar la receta, embajador, o no? Sí, ya lo estoy haciendo. Ya está practicando acá para cocinar a toda la familia. Y otra cosa, que nunca en mi vida he comido carne tan rica, tanto sabor como la carne aquí en Bolivia. Nunca en mi vida. Vosotros aquí en Bolivia no sabéis lo que tenéis. Tenéis un paraíso de ver, admirarlo y rezar por él. Tenéis una seguridad donde muchos países del mundo os envidian por la seguridad ciudadana que tenéis, por la variedad de fruta y verdura que tenéis, por la variedad de gastronomía e incluso de clima. De verdad, tenéis paraíso, debéis cuidarlo. Yo lucharé por cuidar este paraíso que tenéis. Y felicito al pueblo boliviano por lo que tiene en Bolivia. Y esta riqueza natural, mineral, de todo. Yo creo que de Bolivia al cielo. Bueno, la sopa de maní ya sabemos que es, diríamos, la debilidad del embajador. ¿Qué lugares recuerda haber visitado dentro de nuestro país y que va usted de repente en este momento que termina su misión y viajará hasta otro país para reencontrarse con la familia también? Se convertirá en una especie de embajador de Bolivia, ¿no? Donde estará hablando respecto a los lugares turísticos. ¿Cuáles recomendaría usted? ¿Cuáles lo encandilaron? Yo francamente he visto el país entero. He tenido oportunidad para viajar por el país entero. Yo creo pocos rincones quizás no lo he visto. Pero es que te enamoras de cada rincón por su característica en sí mismo. No puedes decir algo mejor que otro, porque cada uno tiene su huella, su característica, su sello. ¿Me entiende? Que entonces La Paz es una ciudad tranquila, fácil de vivir. Santa Cruz, con los colorines que tiene de árboles, de flores, de fruta. Te vas a Cochabamba, su gastronomía, su gente. Vas a Sucre, una ciudad colonial blanca, linda, pequeña, donde todo es fácil a tu alcance, la gente es súper amable. Vas a Tarija, donde, vamos, hasta el plato típico de Tarija, las fijas, el plato es un plato palestino, el nombre es palestino, y por eso cuando llegué, sfija, la sfija es una empanada de carne, le llaman aquí sfija, tal como se dice en Palestina, y se vende en la calle. Y cuando fui a comprarla, me dijo, ¿usted quiere sfija? ¿Cómo sfija? ¿Usted cómo sabe que esto es sfija? No, se llama así. Yo dije, no, este es un plato típico palestino de los cananeos. Entonces, cuando vinieron la inmigración árabe hacia Bolivia, los palestinos que estaban, la hacían y se quedó como típico de Tarija. Entonces, si te vas al Beni, esta zona amazónica, las yungas, es que yo no sé por dónde uno tiene que ir para ver el Salar de Uyuni o el Titicaca.
hay tanto para ver, tanto para enamorar, o ir a Valle Grande para ver la ruta del Che. Hay tanto para enamorarse de Bolivia de verdad. Te quedas, necesitas otros 7 años. Tengo que hablar con mi presidente. Vamos a hacer fuerza para que esté otros 7 años o más. Embajador, ¿encontró alguna otra similitud? Así como la empanada que hay en su país. ¿Encontró algo más que dijo, oiga, esto es casi como en Palestina? Aquí dicen el pan de laja. Sí. El pan de laja es el pan palestino típico. Entonces yo creo, cuando los españoles han venido, como había mucho moro en España, debe haber venido con los españoles unos árabes, y al establecer la primera vez la capital en Laja, entonces hacían el pan árabe, el pan palestino, allí. Y se quedó como el pan de Laja. Y yo cuando lo vi, este es el pan de lo que hace mi abuela, lo que hace mi madre, es el pan que tenemos nosotros. Y investigando, di cuenta que los árabes que han venido con los españoles, establecieron en Laja, hacían este pan. Entonces, estas dos cosas he visto en Tarija y en Laja. Y además, el punto cruz, cualquier tejido palestino lo ves hecho a mano, es el mismo punto cruz que se hace en Bolivia. Es el mismo, los mismos diseños, dibujos. No puede ser. No puede ser tanta hermandad a pesar de la distancia geográfica. Claro. Estamos al otro lado prácticamente. Desde luego. Pero ya hoy día el mundo es un pañuelo, pero ya históricamente era un pañuelo. Qué lindo. Nos quedaremos con eso, con ese punto cruz, que esas empanadas, ese pan de Laja que nos hermana, nos acerca al pueblo palestino. Gracias, embajador. Ha sido un placer. Gracias por estos 7 años. Gracias por su amistad. Estaremos siempre atentos a los textos que nos pueda enviar acá a La Razón para publicarlos. Y esperamos verlo pronto nuevamente. Yo quería manifestar mi agradecimiento primero a la Casa de La Razón, porque le dije que siempre ha estado las puertas abiertas desde mi llegada, y eso lo agradezco. No lo he tenido en un montón de lugares donde toqué puertas, a veces no lo respondían como respondía. Aquí en La Razón, a nuestros oyentes, queridos oyentes de La Razón, compartimos estos 7 años a través de entrevistas y artículos, y también a todo el equipo técnico aquí en La Razón, donde siempre me han recibido con los abrazos abiertos, al pueblo boliviano, por este cariño, por esta ayuda durante estos 7 años y históricamente, pero estos 7 años principalmente conmigo, donde me facilitaron esta misión, este éxito que he tenido, no gracias a mí, a mi esfuerzo, sino gracias a vosotros que me han facilitado la misión. Formáis parte del éxito, de verdad, en estrechar esta relación de amistad y hermanamiento entre Bolivia y Palestina. Y estaremos en deuda con vosotros, hermanos bolivianos. Y le agradezco a usted personalmente, ya que nos llevamos años juntos y charlando en más de un foro. Pero siempre eres un amigo y estaré en contacto, desde luego que sí. Gracias, embajador. Gracias a usted. Gracias a usted. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Estuvo Mahmoud El Alwani, embajador del Estado palestino en nuestro país.